Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer para mí saludarles en esta hora, dándoles la bienvenida a este tiempo de oración, a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. A nombre de nuestra pastora Ruth Arteaga, pastora de la iglesia Rey de Reyes en La Piedad, Michoacán, de nuestra hermana Marilú Vargas y su servidora, le damos a usted y a toda su familia la más cordial bienvenida a este tiempo. Hemos apartado este martes 30 de julio para estar meditando en la palabra de Dios. Durante este mes hemos estado hablando de la importancia que Dios da a la familia como una fuente de bendición. En las prédicas del día domingo, nuestra pastora ha estado hablando de cómo la familia debemos de tener un legado, debemos de ser de una descendencia para Dios. Y en este mes, en estas transmisiones, hemos estado hablando de que Dios lo ha llamado a usted y a mí para en nuestro hogar, en nuestra familia, ser fuente de bendición. Y hemos tomado como estudio el ejemplo de José, que lo vemos en el libro de Génesis, de José, el soñador, el hijo de Jacob, cómo él fue una fuente de bendición. Y yo espero que en este momento, en este día, usted y yo anhelemos, deseemos que nuestra familia sea una familia de bendición. Y para eso usted y yo tenemos que ser fuente de bendición. Vamos a orar en este momento y vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú en tu infinito amor siempre estás proveyendo bendición para nosotros. Y porque tú, Señor, formaste la familia, tú, Señor, diseñaste un hogar, un lugar donde todos los seres humanos pudiéramos, Señor, conocer tu amor, conocer las dimensiones, conocer la profundidad de tu amor hacia nosotros como seres humanos. Y en esta hora, Señor, cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes y los que se están conectando a la transmisión, queremos suplicarte, Señor, que nuestras familias sean familias de bendición. Padre, nos duele ver cómo muchas familias, lejos, Señor, de ser una fuente de bendición, están siendo una fuente, Señor, de maldición, de destrucción. Como padres se dejan usar para causar mal a sus hijos, hijos que son desobedientes a los padres. Como, Señor, nuestra sociedad está envuelta en esta destrucción, que no es tu propósito. Pero en esta hora, ponemos a todas las familias de la iglesia Rey de Reyes. Tú nos conoces, Señor, y de todos mis hermanos que se están conectando, de aquellos que nos ven en otros lugares, los ponemos en tus manos. Que, Señor, podamos ser familias que se dejen usar por ti y que podamos, Señor, permitirte a ti obrar en nosotros para nosotros ser fuente de bendición a los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar, hermanos, a que meditemos en la palabra de Dios. Como le comentaba, el tema de este mes es la familia como fuente de bendición. Y hablamos en las semanas pasadas que Dios fue el diseñador, el creador de la familia. Porque Dios es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios diseñó el seno de la familia, un hombre y una mujer. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios. Desde la primera unión de un hombre y una mujer, Dios les dio su bendición y les dijo, fructificad, multiplicaos, tengan autoridad, porque esta autoridad no se la dio solo al hombre ni solo a la mujer, sino que se las dio cuando ellos iniciaron a ser una familia. Mas, sin embargo, vemos cómo con el pecado empieza a haber destrucción y empieza a haber ruptura de los lazos familiares. Vemos a Abel y Caín en esta historia de un
de un asesinato entre hermanos, vemos cómo se rompen esas relaciones familiares y la familia ya no es de bendición. Y cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice él, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero Dios, en su hermoso propósito, pasan los años, Dios escoge a la familia de Noé para hacer la salvación de la humanidad. Posteriormente elige a Abraham y le dice, deja tu tierra, estas costumbres, a lo que tú estabas acostumbrado, a la idolatría, a las formas de vivir de este lugar, y te voy a dar un pueblo, una familia, y en tu familia, en tu simiente, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esas promesas se cumplen porque Jesús es hijo de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo fue hijo de Abraham. Y cuando usted y yo venimos a Jesucristo y dejamos y creemos, y por la fe creemos en Jesús, tenemos esa bendición que Dios le dio a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El tema de hoy le he puesto hablando libremente en la familia y está basado en Génesis capítulo 45. Hemos hablado de cómo Dios permitió que Jacob tuviera 12 hijos, que estos hijos de Jacob, unos eran hijos de las esposas y otros de las siervas, pero que el penúltimo de los hijos era José. José era odiado por sus hermanos y Dios en su permisividad permitió que sus hermanos lo vendieran a Egipto. A unos comerciantes madianitas, estos a su vez lo llevaron a Egipto. Y José en Egipto tuvo que vivir tantas cosas que cuando vino el hambre, conocemos la historia de los sueños de José, de los sueños del faraón, que cuando el faraón tiene estos sueños inquietantes de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas menudas y las 7 espigas gruesas, y va con José y José es capaz de interpretarle este sueño, Dios permite que José llegue a tener la máxima autoridad en Egipto. Solamente le dijo el faraón, solamente yo seré por encima de ti, pero todo Egipto está a tu disposición. Cuando vino el hambre en la tierra, la condena para la familia de Jacob, para los 11 hermanos y para todos sus hijos y sus descendientes, que sabemos que eran muchos, porque cuando entraron a Egipto se dice que venían al menos 70 personas. La condena para esta familia era la muerte. Ellos iban a perecer porque aún faltaban muchos años de sequía. Pero aquí Dios usó a José para ser fuente de bendición a esos hermanos que lo lastimaron, a esos hermanos que lo dañaron. Pero ¿cuál es la diferencia? Que José se sabía en el propósito de Dios. Después de que hace muchas cosas, José va en un primer viaje a sus hermanos. Él los reconoce, aunque ellos no lo reconocieron a él. Les regresa su dinero en sus costales. Posteriormente viene Benjamín y le pone la copa de José en el saco de Benjamín. Él está observando la reacción de sus hermanos. Cuando finalmente en el capítulo 45 José se da a conocer a sus hermanos, hubo un versículo, hermanos, que a mí me tocó mi corazón. Dice Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces José se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos cómo Dios usa a José. Quiero leer el versículo 15. Dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. En otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. El tema, les decía, se llama Hablando libremente en la familia. Cuando dice comenzaron a hablar con él, hablaron con él, esto significa que tuvieron confianza de entablar una plática entre ellos. Hermanos, hoy en día vivimos en el tiempo de la comunicación, de las telecomunicaciones, de la tecnología. Mas, sin embargo, también estamos en un tiempo donde menos comunicación hay, donde de una u otra manera fallamos más en la comunicación de persona a persona. Y la familia necesita tener comunicación. La comunicación familiar es el intercambio de información, sentimientos y opiniones entre los miembros de una familia. Es fundamental para fortalecer los lazos familiares, resolver conflictos y fomentar la comprensión mutua. El hablar, el aprender a comunicarnos libremente es indispensable en la familia. Dios es un Dios que habla. A mí me llama la atención cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas formas, en otros tiempos, de diversas maneras, ahora nos habla por medio del Hijo. Dios vio que había una forma en la que no entendíamos. Mandó sus ángeles, mandó sus profetas, y al no entender como seres humanos, Él extendió su comunicación y habló a través de Jesús. Él es el Verbo hecho carne. Para que haya bendición en nuestra familia debemos aprender a hablar. Y para aprender a hablar necesitamos estar dispuestos a vencer el orgullo, miedo y patrones de conducta para poder hablar con el amor de Dios. En esta escena vemos cómo José, él dice, Dios me ha puesto como padre de Faraón, siendo el nivel más alto en Egipto, él decide vencer ese límite de su rango en el cual estaba y él les dice, digan a todos que salgan. Él se estaba conteniendo y cuando está solo, se libera y habla humildemente y les dice a sus hermanos, yo soy José. Él no les dijo, ahora sí, van a saber quién soy yo. Yo soy el faraón, el gobernador de Egipto. No, él se despojó de su rango de autoridad, se despojó del privilegio que él tenía y se humilló para hablar con sus hermanos. Tenemos y vamos a aprender algunos puntos para poder comunicarnos en familia. Debemos de aprender a hablar con amor y empatía. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 4, nos habla cómo debemos hablar entre nosotros como familia. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando hablemos, debemos hablar con amor, no con gritos, no con enojo, no con ira, sino hablar con amor.
¿Cómo vemos cuando le dice aquí José, yo soy su hermano? ¿Vive aún mi padre? Y dice ahí que los besó a todos, que los abrazó a todos. Les mostró amor, no dijo solo a Benjamín, que es mi hermano, ni dijo solo a los que obraron por mí, a todos. Lo hizo, los comprendió. No fueron ustedes quienes me mandaron acá, era el propósito de Dios. Usó de amor y de empatía. El libro de Efesios, capítulo 4, también nos habla de otra verdad, de otro principio, como debemos hablar. Y debemos hablar siempre en honestidad y verdad. Dice Efesios 4, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y a mí me llama la atención cómo aquí él les dice, yo soy José, al que ustedes vendisteis a Egipto. En nuestra cultura, cuando queremos pasar por algo o hay temas difíciles de tratar, lo que hacemos generalmente es evadir. Alguien viene a pedirte disculpas. No pasa nada. No me hiciste nada. No. Aquí habló claramente, hablaron verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad. Ya he dicho otras veces, verdades, no verdadazos. Ustedes me vendieron. Sí hubo una ofensa. Sí hicieron mal. Sí procuraron mi daño. Se habló con verdad. Es importante que aprendamos a hablar verdad. Hijos, cuando te sientan ofendidos por los padres, hablen verdad. Papá, esto que tú me dijiste me dolió. Esposo, esposa, esto que haces me duele, me lastima. Esto me gustó. ¿Qué tienes? Nada. Tenemos que aprender a hablar verdad y pedirle al Señor que nos ayude a hablar con verdad. También tenemos que hablar con apertura y respeto. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos habla a este respecto. Santiago 1:19 dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando hablemos en familia, tenemos que tener apertura para oír. Claro que no me gusta cuando me señalan algún error. Claro que no me gusta cuando me dicen algo a lo cual yo falté. Pero si quiero mejorar la comunicación en familia, tengo que tener esa apertura, oídos abiertos para oír. Y dice, sea presto para oír, tenga apertura para oír y tardo para airarse. Debemos de tener respeto. A veces en la comunicación ya estamos viendo cómo atacar. Sí, pero tú debiste de haber hecho esto. Mira, no me gustó esto. Pues sí, pero tú también me haces esto. No, hermano. Tengamos la apertura y la sencillez y la humildad. Y sobre todo, debemos de hablar con un espíritu perdonador y un espíritu conciliador. El libro de Efesios nuevamente nos habla en el capítulo 4. Nos habla, Efesios 4:32, nos dice la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios dice aquí, en los versículos anteriores, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando volvemos a esta escena de José con sus hermanos, dice que de inicio sus hermanos se quedaron espantados.
llenos de miedo y no podían hablar. Pero cuando José empezó a decirles, no les mintió, les dijo, ustedes me vendieron. Fue verdad, ustedes procuraron mi mal, pero el Señor lo convirtió en bendición. ¿Sabe por qué José pudo perdonar a sus hermanos? Dice que los besó. En el versículo 9, Génesis 45:9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Quizás durante estos años, sus hermanos, sabíamos que ellos habían sufrido también, porque cuando en los capítulos anteriores vemos que ellos se culpan y se están condenando siempre. Esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Ellos también habían tomado una mala decisión y también estaban sufriendo por eso. Pero aquí José, al saberse elegido por Dios, al saber que Dios era el que había permitido que él estuviera allí, él pudo ser fuente de bendición a sus hermanos. Y allí pudieron hablar con toda libertad. ¿Sabe qué, hermano? Usted puede ser fuente de bendición en su familia. Cuando usted sea ese José que habla no para condenar, sino para perdonar. Cuando usted sea ese José que puede comprender que Dios lo escogió a usted para llevar bendición a su familia. Usted puede ser fuente de bendición porque este mundo, ellos les faltaban 5 años de hambre. Este mundo de aquí en adelante tiene hambre de amor, hambre de Dios. Cuando estamos lejos de Dios vamos a morir. Pero Dios lo ha llamado a usted y a mí para perdonar, hablar verdad, para restituir y para alimentar y sanar. Aprendamos y sigamos el ejemplo de José y pidámosle al Señor que nos ayude a hablar libremente, con amor, en verdad, con empatía y con respeto. Perdone, pase la falta, que si usted se sabe perdonado y se sabe digno de la gracia del Señor, usted puede dar gracia y sabiduría. Si aún hay cosas en su familia que no se han hablado libremente, toque esos temas, pídale a Dios ese abuso, esa violencia, ese maltrato, pídale a Dios gracia para poder hablar libremente en el amor del Señor. En esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Yo sé, Señor, que tú quieres usarnos como José para poder entablar canales de comunicación efectivos en nuestros hogares. Yo te pido, Señor, que tú cumplas tu promesa de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En esta hora, Señor, te suplico que tú obres entre nosotros y que tú nos ayudes, Padre, a que cada uno de nosotros que estamos escuchando esta transmisión podamos ser fuente de bendición, podamos ser esos Josés que perdonan, que restauran, que alimentan y que se dejan usar por ti. No importa cuánto nos hayan dañado, no importa cuánto mal nos hayan hecho, porque tú has convertido nuestra maldición en bendición, porque tú nos has traído a ser tus hijos y ahora somos reyes y sacerdotes en tu nombre. Si hay alguna familia que está pasando por un momento de silencio en el hogar, te pido que abras canales de comunicación, que sean capaces de pedir ayuda y de pedir, Señor, consejería. Te suplico, Señor, que nos ayudes y que todas nuestras familias seamos
hogares donde se pueda hablar libremente, porque hablamos con tu lenguaje, que es el lenguaje del amor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios. Espero que esto haya sido de bendición y queremos avisarles, hermanos, que este domingo tenemos una actividad especial de familias que va a ser en la casa Nutres, donde toda la iglesia vamos a estar teniendo un momento de familias, un culto con un tema especial, dinámicas, y vamos a compartir los alimentos. Los jóvenes van a jugar fútbol, vamos a tener una actividad especial. Tampoco se pierda presencial el discipulado. Oremos por el campamento de niños que se celebrará el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, y seamos de bendición. Los esperamos.